Existe un continente que no aparece en los mapas. Está compuesto por servidores, cables e interacciones virtuales. Y a pesar de que es un territorio invisible, ya estamos viviendo en él. Franqueo el umbral de lo posible en pos del último avatar. Si hay algo que no elegimos, es el nombre que nos asignan al nacer. Podrá gustarnos más o generarnos vergüenza, pero en pocas ocasiones podemos deshacernos de él. Yo pertenezco a ese grupo de personas cuyo apellido se prestaba a tantos juegos de palabras que era imposible llevarlo con dignidad. De modo que cuando Internet llegó a mi vida, me desplegó un amplio abanico de maneras de existir, entre ellas el poder elegir por fin una nueva identidad. En mi caso, un nuevo avatar constituye un simple juego de reinvención, pero para otras personas puede ser vital para dar voz a lo silenciado, incluso para encarnar la oportunidad de vivir plenamente lo que la sociedad les sigue negando. En estos lugares que tanto busqué, se oculta un canal de infinitas posibilidades. La casa de los avatares. En la vida existen límites, pero esta casa en la que entro no conoce ninguno. Recuerdo mi primer seudónimo. Elegí Shino-Kantan, una contracción ingeniosa entre mi nombre y el de mi personaje favorito de la película de los Goonies en francés. Es una elección que puede acompañarte durante mucho tiempo. Algunos seudónimos pueden generar una especie de ambigüedad artística que a veces lleva a confusión. Por ejemplo, si alguien pone el número 69 en su seudónimo, pueden surgir varias preguntas. ¿Será que ha nacido antes de 1970? ¿Le gustarán las acrobacias? ¿O será que procede de la región de Lyon, que en Francia se conoce con ese número? Las palabras y los números no significan lo mismo para todo el mundo. Pienso en todas las fotos que he elegido para representarme en estos espacios. Al principio estaba obsesionado con elegir mi mejor foto, la que pudiera ejercer de orgullosa embajadora de mi aspecto, imperfecto envoltorio con el que estoy obligado a convivir. Pero pronto opté por el camino contrario. Empecé a publicar fotos mías con atuendos disparatados, adoptando a veces poses deliberadamente ridículas. Pensaba que tendría más encanto asumir que carecía de él. Pese a todos los esfuerzos, la puesta en escena era decepcionante, ya que el carisma que me atribuía no bastaba. Una foto de perfil puede valer para engañar a los demás, pero tú sabes la verdad. Encontré por fin mi identidad cuando empecé a elegir cosas que no fueran mi rostro. Curiosamente, utilizar una foto de Clive Barker o de David Cronenberg reflejaba mejor mi personalidad que cualquiera de mis propios retratos. Era como decir que al hacer clic en mi perfil se accedería a un universo mental más que a una persona, quien en el fondo, en rigor, tampoco existe. Yo personalmente opté por orientar mi presencia en línea hacia el mundo del arte. Pero según se elija una bandera, una foto de Napoleón o el logo de un sindicato, se provocarán distintas reacciones en función del público que lo reciba. Lo quiera o no, mi foto y mi seudónimo van a ser juzgados, interpretados y analizados, puesto que de primeras es lo único que me define en esta ágora. Todo es política, y esas elecciones aparentemente anodinas dicen cosas sobre mí, sobre mi relación con los demás y con el mundo, sobre mi deseo de que se me perciba de una u otra forma. La foto de perfil también puede ser un signo de pertenencia. Algunas comunidades de Internet la utilizan como un símbolo identitario que permite reconocerse para en un momento dado poder actuar en conjunto. El individuo se diluye así en una lógica de equipo que elige a su adversario y lo bombardea con comentarios que van desde un humor insustancial hasta un acoso en toda regla. A pesar de todo, es difícil negar la eficacia de tales métodos. En estos casos, la foto se convierte en una especie de manifiesto, un símbolo de pertenencia. Durante el periodo en que algunos aún creían a ciegas en los NFT, era habitual que los poseedores de estos artefactos mostraran sus adquisiciones como foto de perfil. Debido a su precio exorbitante, estas imágenes funcionaban como símbolos externos de riqueza y de distinción social. Solo los miembros de ese club tan cerrado le veían un cierto interés, mientras que la mayoría de la gente se burlaba abiertamente de lo ridículo de la iniciativa o de lo feas que eran las imágenes. Tras una simple foto de perfil y la elección de uno u otro seudónimo, se esconde todo un mundo, un lenguaje y un mensaje que se difunden a veces sin intención. Desde niño, al igual que todo el mundo, corrí entusiasmado hacia la promesa que ofrecían los videojuegos: poder encarnar otro yo, configurar una vida de aventuras mediante las acciones de una extensión de mí mismo.
Aunque en aquella época no había conexión a Internet, vivía a través de los juegos ese sueño que la ficción llevaba prometiéndonos tanto tiempo: poder penetrar en la imagen, convertirte en el prota de la peli. Siempre me fascinaron los juegos que me permitían elegir mi avatar, ya que incluso aunque las opciones fueran limitadas, podía convertirme en un elfo, un bárbaro o un guerrero. Nunca lo he reconocido, pero siempre sentía una especie de empatía hacia esa entidad virtual de la que yo tenía el control. Era ella quien sufriría en mi lugar y quien a la vez me permitiría llevar a cabo lo imposible. Al principio solo se podía elegir un tipo de personaje y con suerte un puñado de talentos y otros poderes. Pero muy pronto se me permitió modificar a placer la morfología de mi personaje, hasta poder elegir el cartílago de las orejas. Entretanto, la configuración ha adquirido una flexibilidad casi excesiva. Puedes pasarte horas ajustando la línea del cabello o la ubicación de un tatuaje. Sin embargo, esta personalización extrema ha permitido dos cosas en la era de Internet. Primero, recrear en el juego personajes célebres y después, compartirlos con el mundo entero. Así, la caracterización de personajes entra en una nueva era. Si pones a Albert Einstein a jugar en un torneo de golf, tus partidas tendrán un gusto distinto y provocarán la alegría de los amantes de la ciencia y del swing. Lo mismo ocurre si lo conviertes en un valeroso caballero perdido en una tierra fantástica. Cuando creo un personaje siempre me debato entre la búsqueda de un ideal y el deseo de transgresión. ¿Crearé a un individuo de rasgos armoniosos o por el contrario le daré el rostro castigado de quien ha vivido 1000 vidas? Resulta extraño comprobar lo difícil que es en representarse a uno mismo, lo complicado que nos resulta imaginar nuestro propio rostro. A veces rozamos el absurdo. El medio satírico The Onion se burló de esta vana búsqueda del avatar perfecto, planteando un juego donde pudiéramos modificar hasta el ADN de nuestras criaturas, llegando hasta límites insospechados. A pesar de todo, hoy en día la capacidad de mímesis resulta impresionante y la red está plagada de avatares con rasgos icónicos, desde la política hasta la música, pasando por toda la cultura pop. Los personajes ya no se crean tanto para uno mismo como para crear reacciones cómicas. Más allá del humor surgen cuestiones de representación, de clichés y otras temáticas nuevas de las que la sociedad se ha apropiado. Algunas personas buscan alejarse de los aspectos eugenésicos o normativos ligados a la creación de un ser ideal. Para desmontar ese síndrome de Dios que modela seres desde cero, han proliferado los modelos más grotescos posibles, algunos de los cuales llevan lo extraño hasta las últimas consecuencias. Salvando las distancias, siempre he concebido mi presencia en Internet como una especie de juego de rol virtual en el que puedo escribir mi verdad, por muy alejada que esté de lo que soy en realidad. Crearse un perfil es como elegir tu tipo en un juego de aventuras. ¿Qué haré con mi nuevo alias? ¿Mi personaje virtual será valeroso y honesto, divertido y pícaro, o más bien astuto y tóxico? ¿Llevaré a cabo acciones nefastas o espléndidas? Porque en el fondo, ¿qué hacer cuando se puede hacer de todo? Internet, como los videojuegos, nos ofrece la oportunidad de reapropiarnos de lo que somos y de dar vida a lo que queremos ser, sin las limitaciones que existen en el mundo real. Sin duda para bien, aunque evidentemente también para mal. A veces se crea un seudónimo por necesidad. Vivo con una persona que cuando fue a registrarse en Facebook, descubrió que había 2000 perfiles con su mismo nombre y apellido, ya que eran muy comunes. En esos casos el seudónimo se convierte en una forma de visibilizarse, de salir de la masa. Y tras todos estos avatares se esconde una noción clave: el anonimato. La gran ventaja de adoptar una apariencia distinta de la mía es poder ocultar quién soy realmente. Mi avatar es un artificio que desvía la mirada ajena de mi verdadero yo. Utilizando un alias puedo esquivar los radares y quizás es ahí donde reside la verdadera libertad. Ante los peligros inherentes de esta nueva presencia en Internet que a veces sufren las personas, muchas prefieren limitar la información que comparten en la red, que de hecho puede compararse a la tela de una araña. Nuestros datos son una riqueza más y nunca sabemos en qué manos pueden acabar. Por eso hay que adoptar una estrategia para cómo mostrarnos. Al crear un personaje en línea, adquiero una especie de escudo que me librará de los golpes. Volvemos a nuestro héroe de RPG que muere y lucha por nosotros. El seudónimo puede servir también para lanzar la alarma por parte de quien denuncia un escándalo que ha presenciado.
Permite sortear los obstáculos del sistema. Un alias puede incluso servir para infiltrarse en redes criminales y hacerlas caer. Sin irnos a tales extremos, el anonimato del avatar nos ofrece una mayor libertad de expresión, cosa que a menudo es positiva. Pero también permite traspasar las barreras de la moral, de la razón o de la ley. Uno se permite lo peor cuando cree estar a salvo de miradas ajenas. Incluso podemos suplantar la identidad de cualquiera y hacerle decir cualquier cosa. ¿Quién no ha recibido nunca un mensaje de una celebridad supuestamente arruinada pidiendo ayuda? Podemos mentir sobre nuestra apariencia y hasta sobre nuestros sentimientos para engañar a nuestro interlocutor. Es lo que tiene Internet, genera tantos problemas como soluciones. Hay personajes públicos, incluso políticos, que utilizan una cuenta secundaria para expresarse con una libertad que no se permitirían bajo su nombre real. Pero aunque yo haya usado varios seudónimos a lo largo de mi trayectoria en Internet, nunca he tratado de convertirlos en algo divisivo. Siempre los vi como una oportunidad de soñarme a mí mismo, con las esperanzas de despertar cierta curiosidad. Como un superhéroe que vive con doble identidad. Un seudónimo es a veces una señal que brilla en el cielo y llama a quien quiera responder. Al denominarme Al236, antiguo atajo de teclado del símbolo del infinito, no estaba encargando una nacionalidad ni un género, ni una edad ni una opinión. Remitía a una forma simbólica en la que cualquiera puede reconocerse. Crearse un alias supone recubrirse con otra piel, ponerse otro disfraz, a veces incluso regalarse un nuevo comienzo. Quedan para mí dos enigmas, los que siguen utilizando su identidad real, avanzando a cara descubierta, y en el extremo opuesto, quienes rechazan existir de cualquier forma. Me refiero a las entidades de avatar invisible, ya sean simpatizantes del movimiento Anonymous, usuarios de la Dark Web o miembros de 4chan. Hoy existe la posibilidad de no tener ni nombre ni imagen en línea, de ser solo uno más dentro de una masa informe e intangible. En la época del VPN y las mensajerías cifradas, es posible borrar cualquier rastro que pueda identificarnos. Y de nuevo, ¿qué hacer cuando se puede hacer de todo? Todos estos avatares que se han vuelto algo habitual necesitaron mundos en los que existir. Si Ready Player One acertó prediciendo un mundo arrasado, aún no gozamos de una experiencia digna de Oasis. Ese universo ultra inmersivo en el que podríamos vivir, trabajar y jugar, sin más límite que el de la imaginación. A nuestra escala sí ha habido varios intentos desde la aparición de Internet. El mejor ejemplo es sin duda Second Life. Recuerdo que oí hablar de él cuando hubo una manifestación en ese espacio virtual para obligar a la extrema derecha a que retirase de allí la sede de su campaña. Así, por esa vía tan extraña, fue como descubrí la gran promesa de aquel Eldorado: crear el personaje de mis sueños y comprarle un pedazo de tierra virtual donde construirlo todo. Todos los trajes eran posibles, con todas las morfologías y especies habidas y por haber. Aunque el sitio sigue existiendo hoy, poco conserva de su antiguo esplendor. Nuestros avatares se encuentran huérfanos de un mundo que pueda acogerlos como es debido. Ha habido múltiples intentos fallidos. Uno de los más recientes es el metaverso. Y es que, ¿quién querría tener una herramienta así para optimizar las reuniones de teletrabajo? ¿Cómo se puede concebir un espacio donde deseamos quedarnos? Cuando hace 6 años publiqué mi única partida de Fortnite, no imaginaba ni por asomo la magnitud que adquiriría el juego. Aloja tantos jugadores y genera tanto dinero que Epic, el estudio que lo ha desarrollado, ha llegado a ofrecer a los jugadores momentos que recuerdan al Oasis, especialmente durante los conciertos. Para vivir la experiencia desde la perspectiva de los jugadores y comprender lo que veían sus avatares, busqué la repetición de un concierto que dio Eminem en 2023. No es ni mucho menos el único artista que se ha dejado ver por estos lares virtuales. Durante los conciertos, la marca aprovecha para anunciar sus nuevas funciones y universos. Es como un espectáculo publicitario con el espíritu de la Super Bowl. La secuencia impresiona. Los jugadores están en plena partida disparándose alegremente cuando de repente un meteorito atraviesa el cielo. Al acercaros al cráter, un vórtice te absorbe a ti y a tu equipo, mientras que a vuestro alrededor se dibujan composiciones virtuales psicodélicas. En ese momento suena la música de Eminem y aparece su avatar, como un coloso rapeando en plena apocalipsis. Mientras tanto, pones tu avatar a hacer los bailecitos más absurdos de Fortnite. Me sigue sin apetecer jugar al juego en sí, pero confieso que sentí un punto de envidia ante un acontecimiento virtual de tal magnitud. En esos momentos tu avatar tiene la vida que se merece.
Por un instante el espectáculo es tan intenso que te conviertes en tu propio avatar y vives lo imposible a través de sus ojos. Por un instante te sientes el prota de la peli. También en otros juegos, los jugadores han utilizado sus avatares para transmitir un mensaje colectivo. Aparte de bodas reales celebradas entre jugadores en línea, se han dado escenas de homenaje muy emotivas. Me impresionó especialmente el que rindieron los jugadores de Final Fantasy XIV al fallecido mangaka Kentaro Miura. Todos se dieron cita en un punto común de este juego multijugador masivo, vistiendo una armadura inspirada en su obra Berserk. Durante varias horas, cientos de jugadores formaron espontáneamente un pasillo de honor en memoria del artista. Más recientemente, Akira Toriyama ha sido objeto de homenajes similares. En estos casos, el avatar se convierte en el propio mensaje, y verlo multiplicado intensifica la fuerza del gesto. En la obra de teatro de Internet hay un actor que acaba de salir a escena. Al igual que nosotros, posee un avatar, pero detrás de la imagen no hay un ser humano real. Cuando interactúo con alguien por Internet, ya no puedo estar seguro de la naturaleza de mi interlocutor. ¿La persona del servicio postventa es un bot convencional? ¿Y esa foto de perfil se habrá generado al azar en This Person Does Not Exist? Hay un suceso que en mi opinión ilustra perfectamente esta nueva confusión inquietante que se da en las interacciones digitales. El 27 de marzo de 2016, el youtuber Vini, del colectivo Vinesauce, compartió su exploración de un mundo virtual actualmente abandonado llamado Active Worlds. Se encontraba un poco incómodo ante la ausencia total de avatares en un lugar que antes estaba repleto de ellos, cuando de pronto ocurrió algo inesperado. Apareció un avatar. Se expresaba de forma repetitiva y no parecía sorprendido por su presencia. Vini dedujo que se trataba de un personaje no jugador, es decir, un personaje programado, una especie de robot. Pero muy pronto la conversación adquirió un tinte extraño y el creador empezó a sospechar de que había una persona real detrás del avatar. La incomodidad se acentuó, sobre todo cuando el personaje adoptó un tono amenazante, y justo antes de desaparecer, llamó al youtuber por su apodo, lo cual quería decir que sabía quién era. Más tarde se supo que fueron los propios desarrolladores de Active Worlds quienes, al ver que alguien se conectaba a su juego, vacío desde hacía años, se conectaron durante la partida de Vini para gastarle una broma. Una interacción así solo puede darse en Internet, y ya entonces, hace 7 años, anunciaba la llegada del valle inquietante en el que nos estamos adentrando. Nuestra capacidad para falsificar la realidad de manera convincente nos obligará a cuestionar de forma constante la veracidad del otro en este espacio inmaterial. No todo el mundo ve esta evolución con malos ojos. Ahora podemos resucitar a un actor fallecido para que vuelva a actuar, aunque siempre se hace en señal de homenaje o de amor de los fans. Hay algo siniestro en este tipo de nigromancia digital. Los actores de Hollywood llegaron incluso a ponerse en huelga para oponerse a que los escanearan en vida con la intención de prescindir de su presencia física. Aunque una vez en Internet nuestros avatares no existan realmente, nos encariñamos con ellos porque detrás hay una persona real. Es el propio desfase entre lo que uno es y lo que imagina ser lo que hace tan fascinante su existencia. Quizás por eso mismo hay un avatar que sigue intrigándome, y su nombre es Hatsune Miku. Esta célebre cantante no existe, pero goza de un éxito enorme y una gran legión de fans. Es lo que se llama una Vocaloid. Creada inicialmente para promocionar un software de síntesis vocal, la voz de Hatsune proviene de un ordenador capaz de reproducir con fidelidad la voz humana. Y si algo ha demostrado Hatsune, es que se puede adorar a alguien que no existe. No debemos negar la belleza que pueden contener las creaciones no humanas, siempre que no se usen para hacernos daño. Tome la dirección que tome este nuevo mundo de avatares, es fascinante. Y pronto surgirá la gran pregunta: ¿es preferible estar solo entre humanos reales o ser querido por quienes no existen?